El amanecer se amanecía lentamente, pintando el cielo con tonos de gris perla y oro pálido. Las primeras luces del alba se filtraban a través de las ventanas polvorientas de un viejo apartamento en la ciudad. El aire estaba impregnado de una humedad persistente, un vestigio de la lluvia nocturna que había dejado el asfalto húmedo y reluciente bajo las lámparas de la calle. Desde la habitación principal, se podía escuchar el tenue murmullo de la ciudad despertando, los primeros coches zumbando en la distancia, el eco distante de pasos apresurados, y el canto solitario de un pájaro madrugador. En medio de esta quietud, Franco se encontraba tumbado en su cama, mirando al techo con los ojos abiertos de par en par. Sentía el peso de la noche aún sobre sus párpados, pero no tenía intención de cerrarlos. Había algo en el silencio de la madrugada que le resultaba angustiante, una quietud que amplificaba sus pensamientos y emociones. Se giró hacia la ventana, observando cómo los primeros rayos de sol empezaban a definir los contornos de su modesto hogar, las cortinas deshilachadas, el escritorio cubierto de libros y papeles desordenados, y una planta marchita en la esquina, un reflejo de su propio estado interno. Franco sintió una opresión en el pecho, un vacío que no podía llenar ni con el paso del tiempo ni con las distracciones cotidianas. Sus pensamientos eran como un torrente imparable, una cascada de preguntas y dudas que lo abrumaban sin cesar. Estoy sintiendo que se acerca el final, estoy cerca de despertar de este sueño, cerca de despertar de esta vida, pensó mientras cerraba los ojos, tratando de encontrar consuelo en la oscuridad detrás de sus párpados. Pero la oscuridad solo traía más preguntas, más incertidumbre. Se levantó lentamente, sintiendo el crujir de sus huesos y el frío del suelo bajo sus pies descalzos. Caminó hasta el escritorio y encendió la lámpara, cuya luz tenue apenas lograba combatir la penumbra de la habitación. Observó su reflejo en el espejo colgado en la pared, un rostro cansado, con ojeras marcadas y una barba descuidada. Sus ojos, que alguna vez habían brillado con sueños y aspiraciones, ahora reflejaban una tristeza profunda, un abismo de desilusión. Franco se dejó caer en la silla del escritorio, tomando un libro al azar. Pasó sus dedos por la cubierta desgastada antes de abrirlo, pero las palabras le parecían vacías, desprovistas de significado. Cerró el libro con un suspiro y se inclinó hacia adelante, apoyando su frente sobre sus manos. Estoy sintiendo que pasa la vida, estoy sintiendo que pasa este sueño y nada ha cambiado, murmuró para sí mismo, su voz resonando en la quietud de la habitación. Porque quizás nunca he vivido, porque quizás nunca he nacido, porque todo esto es ya no sé qué es todo esto. La desesperanza se apoderaba de él, una sombra oscura que le impedía ver cualquier rayo de luz o esperanza. La lluvia comenzaba a golpear suavemente contra las ventanas, un recordatorio constante del paso del tiempo, implacable y eterno. Franco sentía que estaba atrapado en un ciclo interminable, un bucle sin fin de dolor y tristeza. Quizás Dios ha muerto o ha estado sordo todo este tiempo, quizás Dios nunca ha nacido o quizás Dios nunca ha vuelto a nacer, pensó mientras observaba las gotas de lluvia deslizarse por el cristal. Cada gota parecía llevarse consigo un fragmento de sus sueños, dejando solo vacío y desesperación en su lugar. Se levantó de nuevo, esta vez dirigiéndose hacia la puerta del apartamento. Abrió la puerta y salió al pasillo, sintiendo el frío del mármol bajo sus pies. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por la luz parpadeante de una lámpara al final. Caminó lentamente, cada paso resonando en la soledad del edificio. Llegó hasta la azotea y empujó la puerta, dejando que el aire fresco de la mañana lo envolviera. Desde la azotea, podía ver la ciudad extendiéndose bajo sus pies, un mar de edificios y calles serpenteantes. El cielo se había teñido de un azul claro, pero para Franco, todo seguía envuelto en sombras. Se acercó al borde de la azotea, sintiendo el vértigo y el vacío llamándolo desde abajo. Ya no tengo ganas de seguir en esto. Ya no quiero seguir en este tiempo pausado. Ahora quiero el final, no quiero más dolor, no quiero volver a comenzar, pensó mientras cerraba los ojos, dejando que el viento jugara con su cabello. Abrió los ojos de nuevo y miró hacia el horizonte. Las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, mezclándose con la lluvia. He comprendido que estoy cerca del final y hoy no quiero volver a empezar, murmuró, su voz quebrándose.
He perdido las ganas, he perdido el amor, he perdido la alegría, he perdido el hambre, he perdido el sueño. Así es todo esto y algo sigue, y algo no avanza, y algo hay en este todo, hay algo en esta nada que no puede acabar. Se quedó allí, en el borde de la azotea, contemplando la vastedad del mundo y su propio insignificante lugar en él. El amanecer había llegado completamente, bañando la ciudad en luz dorada, pero para Franco, todo seguía sumido en la oscuridad. Franco permaneció en la azotea durante lo que parecieron horas, observando cómo la ciudad cobraba vida bajo sus pies. Cada movimiento, cada sonido, le recordaba la monotonía de su propia existencia. Las luces del amanecer habían dado paso a la brillantez del día, y con ello, el ajetreo de la rutina diaria. Pero para él, todo seguía teñido de una melancolía irremediable. Con un suspiro profundo, se apartó del borde y regresó a su apartamento. La sensación de vacío lo acompañaba como una sombra, inmutable y constante. Se dirigió a la cocina y puso a calentar una cafetera vieja. El aroma del café llenó el aire, un consuelo momentáneo en medio de su tormento interno. Se sirvió una taza y se sentó en el pequeño balcón, observando la vida pasar desde su solitario refugio. Mientras sorbía el café, sus pensamientos volvieron a divagar. Recordaba momentos de su infancia, fragmentos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Los días en los que la felicidad era una constante, cuando su familia estaba completa y la risa llenaba cada rincón de su hogar. Esos recuerdos eran como espejismos, imágenes que se desvanecían tan rápido como aparecían, dejándolo con una sensación de pérdida aún mayor. Un golpe en la puerta lo sacó de su ensimismamiento. Se levantó con desgana y abrió, encontrándose con una figura que no había visto en años. Era Ana, una amiga de la infancia. Sus ojos brillaban con la misma chispa de siempre, pero había algo más en ellos, una profundidad que reflejaba sus propias experiencias y sufrimientos. Franco, no sabía que vivías aquí, dijo Ana, su voz llena de sorpresa y calidez. Franco la invitó a pasar, sintiendo una mezcla de alegría y confusión. Se sentaron en el sofá y comenzaron a hablar, sus conversaciones fluyendo con naturalidad. Ana le contó sobre su vida, sus éxitos y fracasos, y Franco escuchó con atención, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, alguien comprendía su dolor. He sentido lo mismo que tú, Franco, dijo Ana, tomando su mano con suavidad. Esa sensación de vacío, de no pertenecer a este mundo. Pero he encontrado maneras de seguir adelante, de encontrar significado incluso en los momentos más oscuros. Franco la miró a los ojos, viendo en ellos una fuerza que no había conocido antes. Sus palabras eran un bálsamo para su alma herida, una chispa de esperanza en medio de su desesperación. Pasaron las horas y la conversación se volvió más profunda. Franco compartió sus pensamientos más oscuros, sus miedos y dudas, y Ana lo escuchó sin juzgarlo. Le habló sobre la importancia de encontrar pequeñas alegrías, de construir una vida que, aunque imperfecta, pudiera ofrecerle momentos de paz y satisfacción. La vida no es un sueño del que despertamos, Franco, dijo Ana, su voz firme pero gentil. Es un viaje lleno de desafíos y sorpresas. A veces, los caminos más oscuros nos llevan a los lugares más inesperados. Franco sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Las palabras de Ana resonaban en su mente, como un eco que no podía ignorar. Se dio cuenta de que, aunque su dolor era real y profundo, no estaba solo en su lucha. Había otros que habían enfrentado las mismas sombras y habían encontrado la manera de seguir adelante. Cuando Ana se fue, Franco se quedó sentado en el sofá, reflexionando sobre todo lo que habían hablado. Sentía una ligera pero palpable sensación de alivio, como si un peso invisible se hubiera aligerado. Decidió que, por primera vez en mucho tiempo, daría un pequeño paso hacia el cambio. Se levantó y comenzó a ordenar su apartamento, eliminando el desorden que reflejaba su estado interno. Abrió las ventanas, dejando que la luz del sol inundara el espacio. Plantó una nueva semilla en la maceta vacía, un símbolo de su decisión de buscar una nueva vida, un nuevo comienzo. Mientras trabajaba, se dio cuenta de que, aunque el camino por delante sería difícil, estaba dispuesto a intentarlo.
Recordó las palabras de Ana y las hizo suyas: la vida no era un sueño del que despertaba, sino un viaje lleno de desafíos y oportunidades. Y aunque no sabía lo que el futuro le depararía, estaba decidido a enfrentarlo con una nueva perspectiva. Franco se despertó al día siguiente con una sensación diferente, un tenue rayo de esperanza que se filtraba a través de su habitual abatimiento. Los recuerdos de su conversación con Ana aún flotaban en su mente, brindándole una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Decidió que no podía dejar que esos pensamientos se desvanecieran, necesitaba darles forma, concretarlos en acciones. Comenzó su día con una caminata por el parque cercano. El aire fresco de la mañana lo envolvía, y el aroma de la hierba recién cortada y las flores en plena floración llenaba sus sentidos. Caminó despacio, observando cada detalle a su alrededor: los colores vibrantes de los pétalos, el zumbido de las abejas recolectando néctar, el suave crujido de las hojas bajo sus pies. Cada pequeño detalle le recordaba que aún había belleza en el mundo, incluso en medio de su oscuridad personal. Mientras avanzaba por el sendero, se encontró con un banco vacío y decidió sentarse. Observó a las personas pasar, cada una inmersa en su propia vida, en sus propios problemas y alegrías. Había algo reconfortante en esa diversidad de experiencias, una sensación de conexión que le hacía sentirse menos aislado. Franco cerró los ojos y dejó que los sonidos del parque lo envolvieran. El canto de los pájaros, el murmullo del viento entre los árboles, el lejano bullicio de la ciudad. En ese momento, se dio cuenta de que, a pesar de sus luchas, aún estaba vivo, aún podía sentir y experimentar el mundo a su alrededor. Esa simple verdad le proporcionó una paz inesperada. De vuelta en su apartamento, Franco decidió que era momento de hacer algo más significativo. Recordó las palabras de Ana sobre encontrar pequeñas alegrías y decidió recuperar una vieja pasión: la pintura. Sacó del armario un lienzo en blanco y sus viejos pinceles, cubiertos de polvo. Al principio, sus movimientos fueron vacilantes, pero pronto se encontró sumergido en el proceso creativo. Los colores se mezclaban bajo sus dedos, creando formas y patrones que reflejaban sus emociones más profundas. El acto de pintar era catártico, una forma de expresar lo que las palabras no podían. Mientras el pincel danzaba sobre el lienzo, Franco sentía que estaba dejando salir una parte de sí mismo que había estado reprimida durante demasiado tiempo. El sol comenzó a descender, y las sombras de la tarde llenaron la habitación con una luz cálida y dorada. Franco se apartó del lienzo y observó su trabajo. No era una obra maestra, pero para él representaba algo mucho más importante: un paso hacia la sanación, un símbolo de su decisión de seguir adelante. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, sintió una paz inusual. Los pensamientos oscuros que solían asaltarlo al anochecer se mantenían a raya, sustituidos por una sensación de logro y esperanza. Se acostó con una sonrisa en los labios, sintiendo que había dado un pequeño pero significativo paso hacia una nueva vida. Los días siguientes estuvieron marcados por una serie de pequeños cambios. Franco comenzó a salir más, explorando su entorno con ojos renovados. Se reencontró con viejos amigos y conoció a nuevas personas, cada interacción aportándole algo valioso. Empezó a disfrutar de las cosas simples, como un buen libro, una caminata al atardecer o una conversación sincera. Una tarde, mientras paseaba por un mercado local, se encontró con una exposición de arte callejero. Las obras, llenas de color y vida, lo inspiraron a seguir pintando. Decidió hablar con los artistas, compartiendo sus propias experiencias y aprendiendo de las suyas. Ese intercambio de ideas y emociones lo revitalizó, dándole nuevas perspectivas y motivaciones. Franco también decidió buscar ayuda profesional, reconociendo que a veces, la carga era demasiado pesada para llevarla solo. Encontró a un terapeuta con quien se sintió cómodo, alguien que lo ayudó a explorar sus sentimientos y a encontrar formas saludables de manejarlos. Las sesiones de terapia se convirtieron en un espacio seguro donde podía ser completamente honesto consigo mismo y con sus emociones. Con el tiempo, Franco comenzó a notar cambios significativos en su vida. Su perspectiva se amplió, y aunque los días oscuros aún aparecían de vez en cuando, había aprendido a enfrentarlos con una resiliencia renovada. La pintura seguía siendo su refugio,
y cada nuevo cuadro era un testimonio de su viaje, de su lucha y de su crecimiento. Un día, Ana lo visitó de nuevo. Al entrar en su apartamento, se sorprendió al ver los cambios. El lugar estaba lleno de luz, de colores, de vida. Franco le mostró sus pinturas, compartiendo con ella el significado detrás de cada una. Ana lo miró con orgullo, viendo en él a alguien que había encontrado la fuerza para transformar su vida. Pasaron la tarde hablando, riendo y recordando viejos tiempos. Franco se dio cuenta de cuánto había cambiado desde aquella primera conversación. La desesperanza que una vez lo había consumido había dado paso a una nueva forma de ver el mundo, una que estaba llena de posibilidades y esperanzas. Cuando Ana se fue, Franco se quedó mirando por la ventana, observando cómo las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Sentía una paz profunda, una certeza de que, aunque el camino por delante seguiría siendo desafiante, estaba listo para enfrentarlo con valentía y determinación. Esa noche, se acostó con una sensación de gratitud, sabiendo que, aunque aún tenía mucho por aprender y descubrir, había dado pasos importantes hacia una vida más plena y significativa. Y así, con el corazón más ligero y el espíritu más fuerte, Franco cerró los ojos y se dejó llevar por un sueño tranquilo y reparador, sabiendo que, a pesar de todo, había encontrado un nuevo comienzo.